Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Ya, hasta que esperamos un par de minutos hasta que todos se conecten para poder empezar la clase de hoy. Mientras eso, vamos a ir compartiendo el archivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, se ve mejor, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, creo que ya estamos la mayoría. Ok. Bueno, estamos día jueves. Supongo que les han dado la bienvenida a cada uno de ustedes el día lunes en este nuevo ciclo que viene a ser escolar, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya, entonces, miren, empezamos con la clase de hoy. Como ustedes pueden observar en sus pantallas, vamos a tener el curso de geometría. Mi nombre es la profesora Helen Gloria Terreros Navarro. Estoy para poder acompañarlos durante estas 2 horas. El horario es el día jueves de 3 a 4:50, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes supongo que como estamos jueves ya han podido descargar el archivo, el manual, ¿no? En PDF, ¿sí? ¿Todos tienen su manual? A ver, me confirman, todos tienen su manual, todos tienen el material. Ya, ok. Entonces, miren, ahí en el material ustedes también pueden observar que hay la parte de la teoría y hay ejercicios de clase y ejercicios propuestos. Entonces, nosotros vamos a explicar la parte de la teoría y vamos a también vamos a resolver todos los ejercicios de clase y los ejercicios propuestos son para ustedes. ¿Ya? Entonces, como su nombre lo dice, son propuestos y justamente queda como una tarea para que ustedes puedan resolver cualquier consulta, cualquier duda o algún ejercicio que no salió, ustedes me pueden preguntar la siguiente clase, no hay problema. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Me preguntan si ¿dónde puedo descargar la clase? Ya, supongo que la plataforma que ustedes manejan es muy diferente a la plataforma que yo manejo. O sea, me refiero a la parte de la pantalla, ¿no? Entonces, creo que hay una carpeta donde dice clase, creo. Si alguien, por favor, de ustedes le puede guiar a su compañera o a su compañero, ¿sí? Ustedes más o menos saben cómo han descargado y por favor ahí escriban en el chat cómo puede descargar su compañero la clase. Ya, entonces vamos a trabajar de esa forma como les estaba explicando. Nosotros resolvemos la teoría, explicamos toda la parte teórica y de ahí pasamos a ver algunos ejemplos, así como los ejercicios de clase nada más. ¿Ya? Entonces, un detalle más, clase explicado, digamos, ejercicio explicado, ejercicio resuelto, ejercicio entendido por cada uno de ustedes. Si hay un ejercicio o hay un paso que no se entendió, por qué se trazó, por qué se prolongó, por qué se dividió, por qué se multiplicó, por favor ustedes consultan, ustedes escriben en el chat y yo podré justamente resolver esas dudas, esas consultas. ¿Ya? Entonces, lo importante es que ustedes, por favor, al final de las 2 horas, ustedes me hayan entendido, me hayan comprendido toda la parte de la teoría y más que todos los ejercicios. La idea no es solamente avanzar y avanzar, sino también que ustedes comprendan y puedan ir avanzando poco a poco, entendiendo cada tema con sus respectivos ejercicios. Y acerca de nuestro curso,
La parte de geometría, en un ciclo normal, en un ciclo ordinario, se trabaja lo que viene a ser plana, espacio y analítica. Entonces, como es un ciclo corto, entonces solamente vamos a trabajar la parte de plana y la parte de espacio. La parte de analítica lo van a ver en la parte de trigonometría, justamente en el ciclo escolar, en estas 12 semanas, en las últimas semanas ustedes van a ver la parte de geometría analítica, ¿ya? Entonces, en realidad, terminado el ciclo, ustedes van a poder justamente observar, van a conocer las tres partes que vienen a ser plana, espacio y analítica. Entonces, de esa manera vamos a resolver y vamos a desarrollar, digamos, las clases durante estas 12 semanas. Y un detalle más, nosotros particularmente no alzo archivo donde ustedes puedan descargarlo más adelante, sino digamos que el método que uso viene a ser compartir pantalla. Son, digamos, todos los trabajos o las clases que vamos a presentar son mediante diapositivas. Entonces, yo presento cada diapositiva, explico esa diapositiva, ustedes les dejo unos segundos para que ustedes tomen la captura de pantalla y así avanzamos, ¿ya? Entonces, más adelante no van a poder descargar porque simplemente yo estoy compartiendo pantalla y en ese compartimiento de pantalla ustedes pueden tomar la captura de pantalla nada más, ¿ya? Entonces, vendrían a ser, digamos, las partes introductorias acerca de nuestra clase y cómo vamos a trabajar durante este ciclo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que ustedes quisieran hacerlo, quisieran saber? ¿Ninguna? ¿Todo está claro entonces? Ya, entonces, poco a poco nos iremos conociendo más, ¿no? Entonces, creo que empezamos con nuestra primera semana. Ok, ya. Entonces empezamos con nuestra primera semana. Dejo de compartir la cámara, ¿sí? Más que todo para poder, para no tener problemas con el internet. Ah, me estoy olvidando. Digamos que hasta ahora no he tenido ningún problema con el internet, pero por X motivo, siempre por ahí puede pasar algún detalle o digamos, alguna cosa, digamos que por ejemplo, la pantalla se congeló o el audio no se escucha claro, hay interferencias, ustedes por favor pueden activar su audio. Por mí no hay problema, yo no me incomodo para nada, al contrario, creo que la clase se hace más amena. Yo estoy avanzando, ¿por qué? Porque yo desarrollo la parte de la teoría, digamos unas 2, 3 diapositivas y de ahí regreso al chat. Para regresar al chat dejo de compartir, mejor dicho, dejo de presentar las diapositivas en grande y tengo que regresar al chat para leer. Entonces, si por ahí nosotros estamos avanzando y ustedes hay un paso que no entendieron, ustedes pueden activar su micrófono y decirme, profesora, por favor, ¿puede volver a repetir ese paso? ¿O por qué pasó a multiplicar? ¿Por qué pasó a dividir? ¿O por qué hizo aquel trazo? ¿Ya? Entonces, en ese aspecto no hay problema. Ustedes pueden preguntar y de esa manera avanzamos un poco más rápido, ¿ya? Entonces, de la misma forma, no se escuchó, se congeló la pantalla para poder justamente volver a actualizar. Ustedes simplemente me activan su micrófono y me comunican. Ya, entonces, dadas las indicaciones, creo que empezamos con nuestra semana número 1. Ya. Entonces, desactivo la cámara, ¿sí? Y vamos a presentar, ¿ya? Un minuto, un minuto. Ya, a ver, es el curso de geometría,
Semana número 1. En esta primera semana vamos a ver justamente el tema de segmentos y el tema de ángulos. Entonces, antes de empezar a definir lo que viene a ser un segmento o qué viene a ser un ángulo, vamos a pasar a ver la siguiente imagen. Acerca de esta imagen, justamente nos preguntan. Nos dicen cuánto mide el ancho y el largo del umbral de la puerta. Entonces, para poder justamente medir ese ancho y ese largo, nosotros necesitamos usar la wincha. Y en esa wincha, todos nosotros conocemos una wincha, existe una cantidad infinito de números. Entonces, para poder justamente medir el ancho, necesitamos obtener 2 puntos en esa wincha y medir esa distancia. Entonces, aquí nosotros queremos medir el ancho en nuestro plano. Vamos a ubicar estos 2 puntos, ¿no? Aquí justamente ubicamos la wincha en este extremo izquierdo que le va a corresponder el número 0. Entonces, en este otro extremo le corresponde este otro punto. Como nosotros no podemos observar dónde está ubicado ese punto, entonces aquí vamos a colocar que está ubicado justamente en 90 centímetros. Entonces, necesariamente la distancia entre esos 2 puntos resulta igual a 90 centímetros porque este número viene a ser 0. Este número es 90. La distancia siempre es el mayor menos el menor, que viene a ser 90 menos 0, va a ser igual a 90 centímetros. Entonces, de la misma forma, para poder justamente medir el largo del umbral de la puerta, trabajamos con la wincha de forma vertical. Sobre esa wincha, en esta parte, esta primera parte inferior, la vamos a ubicar al nivel del suelo y ese punto nos va a representar el 0, así como en este otro extremo superior, ese punto nos representa el número 210. Entonces, el largo del umbral viene a ser la distancia entre estos 2 puntos y esa distancia va a resultar igual a 210 centímetros. Entonces, digamos que esta imagen, este primer ejemplo, nos ayuda a entender lo que viene a ser distancia. La distancia siempre viene a ser un número real positivo. Así como nosotros observamos esta otra imagen. En esta otra imagen, nosotros nos preguntan cuánto mide el ángulo de abertura de la puerta. Entonces, cuando la puerta está cerrada, no hay ningún ángulo de abertura. El ángulo de abertura va a ser igual a 0. Nosotros empezamos a abrir la puerta, entonces empujamos un poquito, ¿no? Empujamos, abrimos, ¿y qué es lo que se determina? Nuestro ángulo de 15 grados. Seguimos abriendo, 30 grados, seguimos abriendo, 15 grados, 60 grados, y llega a ese punto que va a resultar igual a 75 grados, donde la puerta justamente está abierta. Entonces, nos preguntan cuánto mide todo el ángulo de abertura, desde este ángulo, desde 0 hasta este rayo. Entonces, se puede observar que ese ángulo viene a ser de 75 grados. Entonces, de acuerdo a esta imagen, nosotros podemos observar que el ángulo siempre va a ser la unión de 2 rayos. Este primer rayo inicial y luego tenemos este segundo rayo. ¿Y qué viene a ser un rayo? De manera general, de manera intuitiva, diremos que el rayo viene a ser parte de nuestra línea recta limitada por un extremo. Entonces, dada estas 2 imágenes, pasamos a ver el primer tema que viene a ser la parte de segmentos. Pero antes de definir lo que es un segmento, vamos a ver el siguiente postulado. ¿Qué significa la palabra postulado? Cuando nosotros colocamos postulado, axioma, siempre quiere decir enunciados verdaderos, que siempre se cumplen, que no tienen demostración. Cuando nosotros colocamos teoremas, corolarios, entonces son propiedades que se pueden demostrar, que se pueden probar a partir de los postulados, de los axiomas que son enunciados verdaderos. Entonces, el primer postulado
Nos dice si en nuestro plano nosotros tenemos dos puntos, digamos al punto P y al punto Q. Entonces, dados dos puntos diferentes, P y Q, existe una y solo una recta a la cual pertenecen los puntos dados. Entonces, por esos dos puntos va a pasar una única recta. Ahora, ¿cómo lo denotamos? Viene a ser la representación de nuestra línea recta y vamos a colocar la notación. Se denota como PQ y en la parte superior con una flechita nada más. O también nosotros lo podemos denotar con una letra. Por ejemplo, mayormente se trabaja con la recta L, con la letra L nada más. Entonces, esta recta viene a ser la recta L. Entonces, dada justamente este primer postulado, vamos a ver el siguiente postulado de distancia. Nos dice que a cada par de puntos diferentes le corresponde un número positivo único que se denomina distancia entre los dos puntos. Si los puntos son P y Q, entonces la distancia entre P y Q es denotada como PQ. Entonces, para poder entender mejor este postulado, en nuestro plano trazamos nuestra recta. En esa recta vamos a trabajar con el conjunto de los números reales. Ese conjunto de los números reales lo podemos representar en una regla. Entonces, aquí se puede observar parte de nuestra regla, donde se ubica el número 0, número 1, 2, 3 y 4, así como sus respectivos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que existe una función biyectiva entre el conjunto de los números reales con nuestra recta L, que quiere decir que a cada punto de esta recta le va a corresponder un número. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos este punto donde se encuentra el puntero láser. Entonces, estamos colocando que le corresponde el número 0. Entonces, nosotros como notación escribimos P sub 0. De la misma forma, si en esa recta tomamos este otro punto que le va a corresponder el número 1, entonces viene a ser nuestro punto P1 y este otro punto le corresponde menos 3 y le vamos a denotar como el punto P menos 3, de tal manera que si nosotros queremos hallar la distancia entre el punto P1 y este otro punto P menos 3, entonces quiere decir que cuál es la diferencia, cuál es esa distancia. Desde 1 para poder llegar a menos 3, nosotros retrocedemos hacia 0, 1, hacia 0, 1, hacia menos 1, va 2 hacia menos 2, va 3 hacia menos 3, viene a ser 4. Entonces, esa distancia va a resultar igual a 4 nada más. Entonces, en eso consiste el postulado de distancia, que siempre a cualquier par de puntos diferentes, siempre le va a corresponder un número positivo y único a la que vamos a llamar distancia. A ver, tome la captura de pantalla. Definición. Se llama segmento de extremos P y Q a la unión del conjunto formado por los puntos P y Q y el conjunto de todos los puntos que están entre P y Q. Entonces, es la representación de nuestro segmento de extremos P y Q. Ahora, ¿qué viene a ser ese segmento? Es la unión del conjunto formado por estos dos puntos, por el punto P y por el punto Q, y además por el conjunto de todos estos puntos que están entre P y Q. Entonces, dada esa definición, podemos colocar la notación. Este segmento de extremos PQ lo vamos a denotar como PQ y en la parte superior con una rayita. Entonces, colocamos que la longitud de ese segmento PQ es el número real PQ.
Entonces, en nuestro plano hemos trazado ese segmento PQ y estamos colocando que la longitud, la distancia entre el punto P y el punto Q viene a ser este número real A. Entonces, simplemente nosotros escribimos PQ es igual a A. ¿Está bien? Entonces, aquí, nuevamente, longitud del segmento PQ es de esta forma, segmento PQ. Segmento PQ se escribe PQ y en la parte superior con una rayita. Cuando simplemente nos referimos a la longitud, simplemente se escribe como PQ nada más. ¿Está bien? Entonces, vendría a ser la definición acerca de segmento. Ahora, para poder entender mejor qué viene a ser una línea recta. Una línea recta es un conjunto infinito de puntos que siempre va a tener una misma dirección. El segmento es parte de nuestra línea recta. Aquí vamos a colocar este segmento PQ es parte de la línea recta, pero limitado por los dos extremos, por el extremo izquierdo y por el extremo derecho. Entonces, dada esa definición, también vamos a definir justamente punto medio. M es punto medio de un segmento PQ si solo si cumple con las siguientes condiciones. Nosotros en nuestro plano podemos observar a este segmento PQ y vamos a tomar ese punto M. Si este punto M está entre P y Q y además la longitud PM es igual a la longitud MQ igual a A, necesariamente ese punto M va a ser punto medio del segmento PQ. Siempre que M sea punto medio, estas dos longitudes son iguales. Quiere decir que la distancia del punto P al punto M es la misma distancia del punto M hacia el punto Q. Tomen la captura de pantalla. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo viene a ser el ejercicio número 1. Nos dicen en la figura AC es igual a BD igual a 4 centímetros y 2 veces AB más CD es igual a 6 centímetros. Halle la longitud BC. Entonces vamos a ver aquí la solución. Copiamos la misma gráfica del enunciado donde tenemos a nuestra línea recta y sobre esa línea recta se ubican estos 4 puntos consecutivos, el punto A, B, C y D, pero esos 4 puntos consecutivos en nuestra línea recta cumplen la condición que AC es igual a 4 centímetros. Entonces, trabajamos con este dato que está resaltado de lila. En ese dato, AC es igual a 4 y BD es igual a 4. Es una doble igualdad. Entonces, estas longitudes colocamos aquí en la gráfica. Entonces, la distancia del punto A al punto C es igual a 4. Así como la distancia del punto B al punto D también resulta igual a 4, que nos preguntan por la longitud BC. Entonces, para poder hallar esa longitud BC, que es la distancia del punto B al punto C, nosotros no conocemos y vamos a colocar que sea X nada más. Entonces, ya tenemos la gráfica y en esa gráfica se cumple además el dato que está resaltado de amarillo. En ese dato nos dicen que 2 veces AB más CD es igual a 6. Entonces, para poder reemplazar en este dato, ¿qué necesitamos hallar? La longitud AB. Esta longitud AB viene a ser la distancia del punto A al punto B. Esa distancia, de acuerdo a la gráfica, lo podemos hallar como el total desde el punto A hasta el punto C viene a ser 4. ¿Cuánto retrocedemos? Retrocedemos X. La palabra retroceder, negativo. Avanzar quiere decir positivo. Entonces, desde el punto A hemos avanzado 4 centímetros. Llegamos al punto C y luego retrocedemos menos X. Entonces, lo que hemos avanzado
menos lo que hemos retrocedido es este segmento AB. Y ese segmento AB viene a ser la diferencia del total menos esta longitud que va a ser igual a X. Así como también podemos hallar la longitud CD. Esta longitud CD viene a ser la distancia del punto B al punto D es igual a 4. Como este segmento resulta igual a X, entonces diremos que la distancia del punto C al punto D también resultó siendo la diferencia que va a ser 4 menos X. Conociendo estas dos longitudes podemos reemplazar. Reemplazando, diremos 2 veces AB, pero AB viene a ser la diferencia de 4 menos X, más aquí la longitud CD. Este segmento CD también es la diferencia que va a ser 4 menos X. Entonces aquí sumando, este 2 ingresa, aplicamos propiedad distributiva, ¿no? Entonces aquí el 2 está multiplicando a toda esa diferencia aplicando propiedad distributiva de álgebra. 2 por 4, 8. Más por menos sería menos. 2 por X, 2X. Entonces, cuando nosotros multiplicamos, nos queda la diferencia de 8 menos 2X. Como este signo es positivo, no afecta a lo que está dentro del paréntesis y nos va a quedar más 4 más por menos X igual a 6. Entonces, en esta igualdad conviene sumar 8 más 4. 8 más 4 resultó siendo 12. Menos X, menos 2X, menos 3X. Entonces, signos iguales se suman. 8 más 4, 12, menos 2, X menos X menos 3X es igual a 6. Este término que está hacia la derecha pasa a restar y encontraremos 12 menos 6. Lo que está restando pasa sumando, es igual a 3X. Y 12 menos 6 resulta igual a 6. 6 es igual a 3X. El 3 pasa a dividir y X va a resultar igual a 2 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 1. Tomen la captura de pantalla y pasamos a ver. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta, jóvenes, de estas 3 primeras diapositivas? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok, no hay problema. Muy bien. Ya, entonces podemos continuar, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo que viene a ser el ejercicio número 2. En este segundo ejemplo vamos a trabajar con lo que es punto medio. Entonces recordemos, aquí estoy mostrando la diapositiva donde aparece punto medio. Se dice que un punto es punto medio del segmento si la longitud PM es igual a la longitud MQ. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, que viene a ser el ejercicio número 2. En la figura, M y N son puntos medios de AB y CD respectivamente. Si BC es igual a 6 metros y AD es igual a 16 metros, hay en la longitud MN. Entonces, veamos aquí la solución. Y en la solución vamos a copiar la misma gráfica del enunciado, ¿no? Entonces tenemos aquí en la gráfica del enunciado se puede observar nuestra línea recta y sobre esa línea recta tenemos a estos 6 puntos consecutivos, al punto A, M, B, C, N y D. Pero esos dos puntos, el punto M y el punto N,
cumplen esta condición. Nos dicen aquí que M y N son puntos medios de AB y CD. Entonces, por ese dato que está resaltado de amarillo, si M es punto medio del segmento AB, necesariamente la longitud AM es igual a la longitud MB. Entonces, por definición de punto medio, estas dos longitudes son iguales. Nosotros no conocemos, entonces vamos a colocar que sea de longitud A y también resultó siendo A. Pero también nos dicen que sobre este segmento CD vamos a tomar punto medio. N es punto medio del segmento CD. Entonces, si N es punto medio, la longitud CN es igual a la longitud de N, que tampoco no lo conocemos. Colocamos que sea de longitud B y también resultó siendo B, pero además nos dicen que la longitud BC resulta igual a 6 metros y AD, la distancia del punto A al punto D, va a resultar igual a 16 metros. Toda esa longitud es igual a 16. Entonces nos preguntan, ¿hay la longitud MN? O sea, nos están preguntando por la distancia del punto M al punto N. Entonces, a esa longitud le vamos a llamar simplemente X nada más. Pero antes de colocar ese X, que viene a ser la distancia entre el punto M y el punto N, a partir de este dato que está de color anaranjado, nosotros tenemos que AD es igual a 16. Entonces, si la distancia del punto A al punto D es igual a 16, entonces se puede observar que esa distancia en la segunda recta, ¿no? Aquí la primera recta es la de negro, luego tenemos la otra horizontal donde están las letras AC, A6 y B. Entonces, trabajando en esta segunda, ¿qué se observa? Que desde A para llegar al punto D, ¿cuánto avanzamos? Avanzamos 2A más 6 más el valor de 2B. Entonces, AD reemplazando, obtendremos que la distancia del punto A al punto D en función de A y B va a resultar como la suma de 2A más la longitud 6 más toda esta longitud que viene a ser 2B. Entonces, este 6 está sumando. ¿Cómo pasa el otro miembro? Pasa restando. Entonces, el 6 que está sumando, pasamos a restar 16 menos 6 va a resultar igual a 10. Ahora, en esta igualdad, todo tiene mitad. Mitad de 2A sería A. Mitad B, mitad de 10, 5. Por lo tanto, A más B resulta igual a 5. Entonces, nosotros ya conocemos que A más B es igual a 5. Entonces, ¿qué nos preguntaban? Justamente por la distancia desde el punto M al punto N. Entonces, nos preguntan por toda esta longitud que le llamamos ML. Entonces, ese segmento de rojo, ¿a qué es igual? Este segmento de rojo que nosotros queremos hallar viene a ser la distancia del punto M al punto N, que va a ser igual a la longitud A más la longitud 6 más la longitud B. Entonces, del gráfico, ese segmento MN es la suma de 6 más A más B, pero nosotros conocemos A más B, entonces A más B vale 5. Reemplazando 6 más 5 resulta igual a 11 metros. Por lo tanto, la longitud MN es igual a 11 metros, que viene a ser la alternativa D. Ya, ¿alguna consulta, alguna duda? Todo claro, ¿no? Ya, avanzamos. Ya, ¿tomaron la captura de pantalla? Entonces, vamos a ver la parte de ángulos. Hasta este ejercicio
Número 2, hemos visto la parte de segmentos, las dos definiciones y de ahí hemos visto los dos ejemplos que viene a ser el ejercicio 1 y el ejercicio número 2 y pasamos a ver el siguiente tema que viene a ser la parte de ángulos. Antes de definir qué es un ángulo, vamos a definir qué es un rayo. Se llama rayo de origen A que pasa por B a la unión del conjunto del segmento AB con el conjunto de todos los puntos C, tales que B está entre A y C. ¿Cómo lo vamos a representar a ese rayo? Rayo de origen A que pasa por el punto B es la unión del conjunto del segmento AB. El conjunto de este segmento AB con el conjunto de todos los puntos C, de todos los puntos C, de tal manera que B está entre A y C. Entonces, dicho de otra forma, siempre el rayo viene a ser parte de nuestra línea recta, que es un conjunto infinito de puntos, pero limitado por un extremo e ilimitado por el otro extremo. En este caso, está limitado por este punto A y va a ser ilimitado por el punto B. ¿Cómo lo vamos a denotar? Simplemente como AB. AB y en la parte superior con un pequeño rayito, ¿no? Como una pequeña flechita. Entonces, viene a ser, digamos, la definición acerca de rayo. Conociendo lo que es un rayo, entonces ya podemos pasar a definir qué es un ángulo. Se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales que tienen el origen común. Entonces, por ejemplo, en nuestro plano, nosotros trazamos aquí nuestro plano, podemos trazar nuestro rayo AB. A partir del punto A, trazamos nuestro rayo AC. Entonces, el ángulo es la unión de esos dos rayos no colineales. No colineales quiere decir que son no consecutivos. Rayos colineales que son consecutivos uno después del otro. Entonces, para poder formar ese ángulo, necesitamos que los rayos sean no colineales, pero que tienen el origen común, que viene a ser el vértice A. Entonces, el ángulo viene a ser toda esta parte de amarillo y es el interior de nuestro ángulo BAC. Así como lo que está afuera nos representa el exterior para ese ángulo. Entonces, podemos colocar aquí los elementos. El primer elemento, ese punto común para ambos rayos, nos representa el vértice del ángulo, que es el punto A. Luego tenemos los lados del ángulo, viene a ser el rayo AB, así como el rayo AC. Y se va a denotar como BAC por BAC y en la parte superior sobre el vértice del ángulo con un pequeño sombrerito. Entonces, la notación de nuestro ángulo BAC es de esta forma. Tomen la captura de pantalla. Y vamos a ver el siguiente postulado. El siguiente postulado es de la medida de ángulos. Nos dice que a cada ángulo ABC le corresponde un único número real entre 0 y 180 grados, el cual se denomina medida del ángulo y lo vamos a denotar como MABC. O sea, al ángulo ABC le antecedemos la letra M y nos representa medida del ángulo ABC. Esa medida nos dicen por el postulado que viene a ser un número real positivo, que está entre 0 y 180 grados. Entonces, conociendo el postulado de la medida de los ángulos, ya podemos clasificar a los ángulos. Todo ángulo se clasifica en ángulo agudo. Cuando se menciona que ese ángulo es agudo, cuando su medida está entre 0 y 90 grados. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea de medida alfa. Alfa es un ángulo agudo si es mayor que 0 y es menor que 90 grados. De la misma forma, diremos que se trata de un ángulo obtuso
cuando la medida de ese ángulo sea mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, colocamos que sea de medida beta. Beta es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Viene a ser el ángulo obtuso, así como el ángulo recto. Se dice que ese ángulo es recto cuando la medida del ángulo es igual a 90 grados. La medida del ángulo viene a ser tita, y si tita es igual a 90 grados, se trata de un ángulo recto. ¿Cómo lo vamos a representar? Simplemente de esta forma, con un cuadrado de color amarillo, ¿no? Aquí ustedes pueden observar la representación del ángulo recto. En otras palabras, se dice que esos dos rayos son perpendiculares. Cuando se menciona la palabra perpendicular, quiere decir que esos dos rayos forman un ángulo de 90 grados. Podemos ver el siguiente postulado, que viene a ser la adición de ángulos. Nos dice si P es un punto del interior del ángulo ABC. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro ángulo ABC y en el interior de todo ese ángulo podemos tomar un punto P, ¿no? Un punto cualquiera, el punto P. Entonces, al unir el punto B con el punto P, trazamos el rayo BP, la medida de todo el ángulo ABC queda expresado como la medida del ángulo ABP más la medida del ángulo PBC. En eso consiste el postulado de la adición de ángulos nada más. Entonces, a partir del postulado de la adición de ángulos, nosotros también podemos encontrar la diferencia de ángulos. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Un minuto. Entonces, les estaba mencionando que justamente a partir del postulado de la adición de ángulos también se puede obtener la diferencia. Y, por ejemplo, vamos a colocar que nuestro ángulo ABC, todo este ángulo, todo nuestro ángulo ABC, todo este angulito ABC, resulta siendo de medida alfa. Entonces, si este ángulo mide alfa y nosotros conocemos la medida del ángulo ABP, colocamos que este ángulo ABP resulte siendo de medida beta. Entonces, también conocemos que este otro ángulo, nuestro ángulo PBC, todo este ángulo resulta siendo de medida tita nada más. Entonces, nuestro ángulo de celeste, por el postulado de la adición de ángulos, nosotros podemos escribir que la medida del ángulo ABC, que es igual a alfa, va a ser igual a la medida del ángulo ABP, la suma del ángulo beta más el ángulo tita, el ángulo beta más el ángulo tita. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos hallar este ángulo tita, si nosotros queremos hallar nuestro ángulo tita, el ángulo tita se puede obtener como la diferencia. Este beta pasa a restar, entonces si pasa a restar, nos queda alfa menos beta, resultó siendo tita. Entonces, por eso les menciono que a partir del postulado de la adición de ángulos, también nosotros podemos encontrar la diferencia de ángulos. Entonces, vendría a ser acerca de ángulos. Tomen la captura de pantalla y pasamos a ver. El siguiente ejemplo, el ejercicio número 5. Nos dicen que Robin observa los puntos colineales A, B y C de la torre. Antes de disparar su flecha al objetivo ubicado en el punto B, como se muestra en la figura. Si 5 veces la medida del ángulo A o B es igual a 2 veces la medida del ángulo B o C y las líneas visuales OA y OC forman un ángulo que mide 77 grados, hay en la medida del ángulo formado por las líneas visuales OA y OB para que pueda darle al objetivo y considerar a los puntos A, B, C y O como puntos coplanares.
Entonces, vamos a ver aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que Robin, aquí nosotros podemos observar a Robin, ¿no? Entonces, Robin observa estos puntos colineales A, B y C de la torre. Sobre la torre se tiene a estos 3 puntos. Nos dicen que son colineales, que quiere decir que pertenecen a una misma línea. Pero nos dicen además que el objetivo de Robin está ubicado en el punto B. Entonces, antes de disparar la flecha a ese objetivo, Robin observa justamente este punto A aquí en la parte superior y observa este otro punto C en la parte inferior, de tal manera que se cumpla esta igualdad, que 5 veces la medida del ángulo A o B es igual a 2 veces la medida del ángulo B o C. Entonces, trabajamos con ese resaltado de verde. Aquí estamos colocando el mismo dato. Esta igualdad, ¿cómo la podemos ubicar? En proporción. Entonces, aquí pasamos a dividir. O sea, es como que nosotros, como que aquí esta igualdad, vamos aquí a colocar, ya pasa ahí, ¿no? Entonces, miren, en esa igualdad, ¿qué sucede? Entonces, aquí trabajamos hacia la derecha. Entonces, lo que está multiplicando pasa a dividir. En esta igualdad, el 5 multiplica a la medida del ángulo A o B y el 2 multiplica a la medida del ángulo B o C. Entonces, simplemente nosotros vamos a pasar a dividir. Miremos la medida de nuestro ángulo A o B. La medida del ángulo A o B es a la medida del ángulo B o C. Es a la medida de nuestro ángulo B o C. ¿Esto como quién? Nosotros hemos pasado a dividir. Esta medida del ángulo A o B queda lo mismo y lo que estaba multiplicando pasa a dividir. De la misma forma, en el término que está hacia la derecha, queda el número 2. El 5 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda 2 quintos, ¿no? Entonces, se cumple esa igualdad. En esa igualdad que viene a ser una proporción. Entonces, aquí vamos a colocar en esta igualdad, ya está ubicado como una proporción. Entonces, simplemente multiplicamos por una constante. Como estamos trabajando con ángulos, vamos a colocar que esa constante resulte siendo X. Entonces, aquí multiplicamos por X y aquí también multiplicamos por X y no se altera porque al final se cancela. X con X se cancela. Entonces, de tal manera que podemos afirmar que la medida del ángulo A o B es como 2X y la medida del ángulo B o C va a resultar como 5X. Entonces, colocamos la medida del ángulo A o B resultó siendo como 2X y la medida del ángulo B o C resulta como 5X. Como ya conocemos la medida de cada ángulo, lo colocamos en la figura. La medida del ángulo A o B. Desde el punto A avanzamos hacia el vértice, donde justamente está el punto donde está ubicado la vista de Robin, ¿no? El ojo de Robin. Entonces, medida del ángulo A o B, ese angulito 2X, así como el ángulo B o C va a resultar igual a 5X nada más. Entonces, tenemos la medida de cada ángulo. Luego, nos dicen aquí, regresamos al enunciado, las líneas visuales OA y OC forman un ángulo que mide 77 grados. Entonces, por ese dato que está resaltado de amarillo, las líneas visuales. ¿Quiénes son las líneas visuales? OA. Entonces, esta línea visual OA, la línea superior y la línea inferior OC, forman un ángulo AOC que mide por dato 77 grados. Entonces colocamos todo ese ángulo, va a resultar igual a 77 grados. Entonces, del dato que se puede observar de esa figura, a partir del gráfico podemos usar el postulado de la adición de ángulos, que nos dice que la medida del ángulo, este angulito A o B, tiene como medida 2X.
más 5X resultó el total, que va a ser 77 grados. Entonces, del gráfico se observa que este angulito de morado mide 2X, el ángulo de verde 5X es igual al ángulo total, que va a ser 77 grados. Entonces, sumando 2X más 5X va a resultar igual a 77 grados. Entonces, 7X igual a 77. El 7 pasa a dividir, X es igual a 11 grados. ¿Pero qué nos preguntan a nosotros? Nos dicen, halle la medida del ángulo formado por las líneas visuales OA y OB. Entonces nos preguntan por el ángulo formado entre las líneas visuales OA y OB. Entonces, esas dos líneas visuales necesariamente forman todo este angulito de rojo nada más. Y ese angulito de rojo, ¿cuánto mide? 2X. En otras palabras, nos están preguntando justamente por nuestro ángulo 2X. Entonces, del gráfico, el ángulo AOB, la medida del ángulo AOB es igual a 2X, pero como X era igual a 11 grados, reemplazando 2 por 11 sería igual a 22 grados. La respuesta es la alternativa C. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 5. Tomen la captura de pantalla, por favor. Y pasamos a ver la siguiente definición acerca de par lineal. ¿Cuándo se dice que dos ángulos forman un par lineal? Nos dice que son dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son opuestos. ¿Está bien? Ángulos adyacentes, ángulos consecutivos, cuyos lados no comunes son opuestos. A partir de esta definición, también podemos dar el siguiente postulado. Si dos ángulos forman un par lineal, entonces la suma de sus medidas es igual a 180 grados. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, en nuestro plano, es claro observar que en nuestro plano nosotros tenemos al ángulo AOB y tenemos al ángulo BOC, ¿no? Entonces aquí se puede observar nuestro ángulo AOB y al ángulo BOC. Para estos dos ángulos, el lado común, el rayo común es este rayo OB. Los lados no comunes para ambos ángulos vienen a ser los rayos OA, que va hacia la izquierda, y el rayo OC, que va hacia la derecha. Entonces, cuando estos lados no comunes son opuestos, así como aquí aparece en la gráfica, se dice que estos dos ángulos necesariamente forman un par lineal, porque son ángulos adyacentes consecutivos cuyos lados no comunes son opuestos. Cuando esos dos ángulos forman ese par lineal, el postulado nos dice que la suma de sus medidas es 180 grados. Nosotros no sabemos cuánto mide el ángulo AOB. Vamos a colocar que sea de medida alfa y el ángulo BOC sea de medida beta. Entonces, por el postulado de par lineal, la suma de alfa más beta siempre va a ser igual a 180 grados. Muchos de nosotros lo conocemos como ángulo llano, ¿no es cierto? Pero alfa más beta siempre suman 180 grados. Entonces pasamos a ver la parte de bisectriz de un ángulo. La bisectriz es el rayo determinado en el interior del ángulo trazado desde el vértice y que forma con los lados ángulos congruentes. Ángulos congruentes son aquellos ángulos que tienen la misma medida. Entonces, en nuestro plano tenemos aquí a nuestro ángulo AOB. A ese ángulo AOB le vamos a trazar un rayo en el interior. Trazamos en el interior del ángulo, trazamos el rayo OP. Ese rayo OP será bisectriz si solo si la medida del ángulo AOP es igual a la medida del ángulo
POB nada más. Entonces, si el rayo es bisectriz, necesariamente esos dos ángulos tienen la misma medida. Por ejemplo, podemos colocar que este ángulo va a ser de medida alfa y este otro ángulo también resulta siendo de medida alfa. Eso sucede siempre y cuando ese rayo OP viene a ser bisectriz. Tomen la captura de pantalla. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el ejercicio número 7. Este ejemplo justamente nos va a enseñar a ver de qué se trata la bisectriz. Entonces aquí nos dice, una grúa pluma es una máquina destinada a subir y distribuir cargas en el espacio suspendidas de un gancho como se muestra en la figura. Si su brazo de elevación representada por OC biseca al ángulo que forma el cable AOB y la medida del ángulo AOC es 3x y la medida del ángulo COB es x más 28 grados, hay la medida del ángulo entre el brazo de elevación y OA para una mayor estabilidad del bloque y también considerar que O, A, B y C son puntos coplanares. Entonces vamos a ver aquí la solución y copiamos la misma gráfica del enunciado y empezamos. Nos dice que se trata de una grúa pluma. Estas grúas plumas, ¿dónde los observamos? ¿Dónde los tenemos? En las construcciones, ¿no? En esas construcciones de los grandes edificios, necesariamente se necesita esta grúa pluma para poder alzar, digamos, las vigas, las columnas, los bloques, se necesita para poder alzarlos mediante esta grúa pluma nada más. Entonces, nos dicen que en esa grúa pluma se puede observar este gancho, ¿no? Aquí se observa el gancho que está ubicado en el punto A, pero este gancho con el brazo es este segmento OC, que aquí no dice bien claro, si su brazo de elevación representada por OC. Este segmento OC es el brazo de elevación de la grúa pluma. Luego se observa que el gancho está ubicado en el punto A y este brazo con el gancho y con este otro, digamos, con esa otra parte de la grúa, está unido mediante esta cuerda. Entonces, nos dicen que la medida del ángulo AOC mide 3x y la medida del ángulo COB es igual a x más 28 grados. ¿Qué nos preguntan? Ahí es la medida del ángulo entre el brazo de elevación OC y OA. OA es este cable, OA y el brazo de elevación. Se me están preguntando por la medida del ángulo AOC. Entonces, ya teniendo un panorama del ejercicio, pasamos a colocar los datos. Empezamos por ese dato resaltado de verde. La medida del ángulo AOC, punto A, vértice O y punto C. Ese angulito mide 3x. Luego nos dicen que el ángulo COB, mide x más 28 grados. Pero además también nos dicen, por este dato de rosado, nos dicen que el segmento OC biseca al ángulo que forma el cable AOB. Entonces, este segmento de morado biseca. ¿Qué quiere decir la palabra biseca? Que divide en dos ángulos congruentes. Quiere decir que necesariamente este segmento OC va a ser bisectriz. Entonces, colocamos aquí. Entonces, justamente por los datos, nosotros podemos concluir que este segmento OC es el segmento bisectriz. Entonces, si ese segmento es bisectriz, necesariamente
esos dos ángulos deben tener la misma medida. Entonces, siempre la bisectriz nos divide en ángulos congruentes. Si el segmento de morado es bisectriz del ángulo A o B, necesariamente se cumple que la medida del ángulo AOC es igual a la medida del ángulo COB nada más. Y si esos dos ángulos son iguales, entonces reemplazamos porque nosotros conocemos la medida de cada ángulo. Entonces, el ángulo AOC es el angulito de verde que mide 3x. Es igual al ángulo COB, que es este angulito de fucsia, que viene a ser x más 28 grados. Este x que está sumando pasa restando 3x menos x, 2x es igual a 28. X es igual a 28 sobre 2, 14 grados. Entonces, acabamos de encontrar que x es 14 grados. Pero, ¿qué nos preguntan? Nos dicen bien claro. La pregunta nos dicen, halle la medida del ángulo entre el brazo de elevación, y el segmento OA. Entonces, el brazo de elevación viene a ser ese segmento de morado con el segmento OA. En otras palabras, nos están preguntando por todo este ángulo que viene a ser de medida 3x nada más. Como nosotros conocemos el valor de x, la respuesta, por lo tanto, la medida del ángulo entre el brazo de elevación y el segmento OA es 3x. 3 por 14, 42 grados. La respuesta es la alternativa D. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 7. De esta parte de ángulos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ninguna. Ok, todo claro. Qué bueno, muy bien. Ya, entonces seguimos avanzando y vamos a ver un par de definiciones acerca de complemento y suplemento, que también muchos de nosotros conocemos, ¿no? Definiciones. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Entonces, nosotros no conocemos la medida de los ángulos, estamos colocando que sea alfa y beta. Entonces, esos dos ángulos van a ser complementarios si la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Notación, simplemente con la letra C. Entonces colocamos la letra C, complemento de alfa, este ángulo alfa como un subíndice. Entonces el complemento de alfa es igual a 90 grados menos la medida del ángulo alfa nada más. Entonces vendría a ser la notación para complemento. Y si nosotros queremos colocar el complemento de 70, ¿a qué es igual? Complemento 70 en vez de alfa es 70 grados. 90 grados menos 70 grados, 20 grados. Aquí colocamos es igual a, como es complemento, como es la letra C, aquí va 90. 90 grados menos 70 grados resulta igual a 20 grados. Otro ejemplo, si queremos hallar el complemento de 35 grados, va a resultar igual a 90. Siempre es 90 menos 35 es igual a 55 grados. Así como diremos que dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Nosotros no conocemos
¿Cuáles son las medidas de esos dos ángulos? Vamos a colocar que sea alfa y beta, entonces necesariamente esos dos ángulos serán suplementarios si sus medidas alfa más beta es igual a 180 grados. La notación suplemento viene de la letra S. S, suplemento como subíndice alfa. Suplemento de alfa es igual a 180 grados menos alfa. Y veamos dos ejemplos. El primer ejemplo, queremos hallar el suplemento de 70. Entonces, como aquí aparece suplemento, la letra S, necesariamente trabajamos con 180. 180 grados menos 70 grados va a resultar igual a 110 grados. El suplemento de 35 grados también resulta como 180 grados menos 35 grados es igual a 145 grados nada más. Entonces, vendrían a ser, digamos, los ejemplos acerca de complemento y suplemento. Y vamos a ver otro ejemplo. Ya, ¿tomaron la captura? Ok. Y veamos el siguiente ejemplo. Nos dicen que Pedro y Luis miden con su transportador un ángulo cada uno, tal que la suma de las medidas de los ángulos es igual a 85 grados disminuido en el triple de uno de ellos, y la suma de los complementos de dichos ángulos es igual a 140 grados. Ahí es la diferencia de las medidas de los ángulos mencionados. Entonces, aquí estamos colocando la solución. Nos dicen que Pedro y Luis miden con su transportador un ángulo cada uno. No sabemos cuánto mide. ¿Cuánto mide Pedro? Vamos a colocar que sea alfa. ¿Cuánto mide Luis? Vamos a colocar que sea beta. Entonces, esos ángulos que miden Pedro y Luis vienen a ser justamente alfa y beta, tal que la suma, aquí viene la condición, hasta la coma hemos colocado alfa y beta. Luego de la coma viene la condición, tal que la suma de sus medidas de los ángulos es igual a 85 grados. Las medidas de los ángulos es alfa y beta. La suma va a resultar siendo alfa más beta. Entonces, reemplazando en nuestro dato de verde, dice bien claro, la suma de las medidas de los ángulos alfa más beta es igual, aquí colocamos igual a 85 grados. 85 grados disminuido. La palabra disminuido quiere decir diferencia, resta. Entonces aquí va la resta menos el triple. En el triple de uno de ellos, el triple 3. De uno de ellos, que puede ser alfa o puede ser beta. Nosotros colocamos que sea alfa. Si ustedes colocan que sea beta, no va a cambiar el resultado. Sigue siendo la misma respuesta, ¿eh? Entonces, estamos considerando a nuestro ángulo alfa. Entonces, en esta igualdad, esto lo que está restando, menos 3 alfa, pasa aquí sumando. Entonces, alfa más 3 alfa sería 4 alfa más beta es igual a 85 grados y le llamamos ecuación 1. Luego, trabajamos en el segundo dato. Nos dicen además que la suma de los complementos de dichos ángulos es igual a 140 grados. La suma de los complementos. La suma del complemento de alfa y con el complemento de beta. Entonces, reemplazando el complemento de alfa más el complemento de beta es igual a 140 grados. Entonces, cuando nosotros reemplazamos el complemento de alfa, ¿a qué es igual? A 90 grados menos el ángulo alfa más el complemento de beta es 90 grados menos beta. Esto es igual a 140 grados. Entonces aquí sumamos 90 más 90, 180 menos alfa menos beta igual a 140. Este 140 viene al otro miembro y lo que está restando pasamos sumando. Entonces,
alfa más beta es igual a 180 grados menos 140 grados, que va a resultar igual a 40 grados. Y le llamamos ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, nos conviene resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos? Podemos multiplicar a una de ellas por menos 1 y le sumamos la otra ecuación, o simplemente podemos despejar una de las variables en una de las ecuaciones y reemplazamos en la otra. Creo que el segundo paso, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar. Entonces, a partir de 2, entonces aquí colocamos, a partir de la ecuación 2, entonces a partir de la ecuación 2, despejando. Vamos a despejar beta. El ángulo beta va a resultar igual a 40 grados. 40 grados, lo que está sumando, pasa restando menos alfa. Entonces, ya conocemos que beta es esta diferencia. Ahora reemplazamos en 1. Entonces, reemplazando, vamos a colocar aquí, reemplazando. Entonces, reemplazando en la ecuación 1. Reemplazando en la ecuación 1, tenemos 4 alfa más beta. Entonces, tenemos 4 alfa más beta. Pero beta viene a ser esta diferencia. La diferencia de 40 grados menos alfa es igual a 85 grados. 85 grados. Entonces, 4 alfa menos alfa resulta igual a 3 alfa. 3 alfa es igual a 85 menos 40 grados, ¿no? Entonces, 85 grados menos 40 grados. Entonces, operando, nos queda 3 alfa es igual a 85 menos 40 sería 45 grados. Entonces, el 3 pasa a dividir y necesariamente el ángulo alfa, 45 sobre 3, va a resultar igual a 15 grados. Entonces, nosotros ya conocemos que alfa mide 15 grados. Si este angulito alfa resultó siendo 15 grados, entonces ya podemos reemplazar en la parte superior, ¿no? Entonces aquí sabemos que beta es 40 grados menos alfa, entonces reemplazando. Entonces colocamos aquí como nuestro ángulo beta. Entonces como el ángulo beta, como beta era igual a 40 grados menos alfa, entonces reemplazando nos va a quedar que beta va a ser igual a 40 grados menos 15 grados, menos 15 grados. Entonces nos queda que beta resulta igual a 40 menos 15, vendría a ser 25 grados. Entonces, acabamos de encontrar los dos ángulos. Acabamos de encontrar nuestro ángulo alfa, que mide 15 grados, el ángulo beta, que va a resultar igual a 25 grados. Entonces, a partir de esas dos ecuaciones, encontramos que a partir de 1 y 2, alfa mide 15 y beta es 25. A nosotros, ¿qué nos preguntan? Por la diferencia entre alfa y beta, 25 menos 15, va a resultar igual a 10 grados, sería la respuesta. La respuesta es la alternativa B nada más, ¿no? Aquí vamos a arreglar para que ustedes tomen la captura de pantalla, un minuto. Un minuto, pero voy a bajar la batería. Ya, entonces, un minuto que vamos a bajar, ¿ya?
Y acá hay 2B, ¿no? Sí, sí, hay 2B. El problema es que no se puede cambiar. Ya, ahorita vamos a arreglar aquí. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Ahí pueden tomar la captura de pantalla, pero como hay dos alternativas iguales, aquí vamos a colocar que esta es la C, ¿sí? Esta es alternativa C, de esa forma, ¿ya? Esa es la alternativa C nada más. Ya, ahora sí. Ya, tomen la captura de pantalla y con ello terminaríamos, jóvenes, la parte de la teoría, ¿ya? La parte de segmentos, la parte de ángulos, la clasificación de ángulos y lo que viene a ser justamente ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Ya, ¿alguna consulta de esta parte para poder continuar con los ejercicios? Sí, correcto. Siempre que encuentre biseca en una pregunta debo asumir que es bisectriz. Sí, la palabra biseca viene de bisectriz. Quiere decir que ese rayo, ese segmento nos divide en dos ángulos congruentes, en dos ángulos que tienen la misma medida. Ya, ¿no hay preguntas? ¿Todo claro? Ok, entonces empezamos con los ejercicios. Ejercicios de clase, ejercicio número 3. Para acercar un terreno se colocan 4 estacas alineadas con el árbol como se muestra en la figura. Si AB es igual a DE y 3 veces AB es igual a 2 veces BC, ¿a qué distancia del árbol se encuentra la primera estaca? Entonces vamos a dar aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado, ¿no? Siempre para poder resolver un ejercicio es primero darle una leída a todo el ejercicio para poder saber de qué tema se trata. Luego se coloca en la misma gráfica, se coloca todos los datos que aparecen en el enunciado, incluido nuestra incógnita. Y luego empezamos a resolver qué propiedad podemos aplicar con respecto a ese ejercicio. Entonces, tenemos aquí la misma gráfica del enunciado y justamente vamos a pensar, ¿no? Ahí justamente pensamos, ¿no? Entonces nos dicen que para acercar un terreno se colocan estas 4 estacas, primera, segunda, tercera y cuarta estaca, pero esas 4 estacas también están alineadas con este árbol ubicado en el punto E. La palabra alineada quiere decir que pertenecen a una misma línea recta nada más. Luego nos dicen por condición que la longitud AB es igual a la longitud DE. Entonces, por dato, nos dicen que la longitud AB es igual a la longitud DE y 3 veces AB es igual a BC. ¿A qué distancia del árbol se encuentra la primera estaca? Entonces, como en la gráfica, aquí ustedes en la gráfica del enunciado se observa que la distancia de la primera estaca a la tercera estaca mide 5, colocamos aquí mide 5 y luego también la distancia de la tercera a la cuarta estaca viene a ser igual a 5.
Luego nos dicen por dato AB es igual a la longitud de E. Entonces, por este dato que está resaltado de celeste, AB es igual a DE. Entonces, esta longitud AB es igual a la longitud de E. Como no conocemos, vamos a asignarle un valor, digamos que sea, por ejemplo, que sea de longitud A y resulta siendo A. Pero antes de asignarle ese valor, nosotros aquí podemos justamente verificar en este dato, en el dato que se está resaltando de anaranjado, se cumple que 3 veces AB es igual a 2 veces BC. Entonces, antes de asignarle un valor, trabajamos con este segundo dato. Entonces, con ese segundo dato, 3 veces AB es igual a 2 veces BC. Esta igualdad, ¿cómo lo ubicamos? En proporción. Lo que está multiplicando pasa a dividir. 3, es claro observar que 3 multiplica a nuestro lado AB, ¿no? Y luego el 2 multiplica al segmento BC. Entonces, el BC que está multiplicando pasa a dividir y el 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. De tal manera que AB es a BC como 2 es a 3. Entonces, como nosotros no conocemos, le vamos a multiplicar por una constante, digamos por la constante K. Entonces, al multiplicar por la constante K, entonces multiplicamos por la constante K y también es por K, ¿no? Entonces, es lo mismo porque al final se cancela. De tal manera que la longitud AB viene a ser 2K y la longitud BC resultó siendo 3K. Entonces, esas longitudes que ya conocemos, lo llevamos a la figura. Nos dicen aquí, justamente acabamos de encontrar que AB es igual a 2K. Entonces, AB resultó siendo 2K, pero por dato, AB era igual a DE, lo de azul con lo de azul. Entonces, aquí también resulta igual a 2K. Luego nos dicen que BC es igual a 3K. La distancia del punto B al punto C resulta siendo 3K. Entonces, del gráfico, ¿qué más podemos encontrar? Nos preguntan, ¿a qué distancia del árbol se encuentra la primera estaca? ¿A qué distancia del árbol? El árbol está ubicado en el punto E. Se encuentra la primera estaca, que está ubicada en el punto A. O sea, nos preguntan por toda esa longitud que nosotros le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esa distancia de la primera estaca al árbol del gráfico se observa que esta longitud de azul más la longitud BC de verde es igual a la distancia entre la primera y la tercera estaca, que por dato resulta igual a 5 metros. Entonces, del gráfico se tiene que 2K más 3K es igual a 5K igual a 5. Entonces, el valor de K es igual a 1. Y si K es igual a 1, entonces también del gráfico se tendría que 5 más 2K es igual a X. Todo el segmento de rojo va a ser la suma de 5 más 5 sería 10, más 2K, como K es igual a 1, entonces nosotros multiplicamos, ¿no? Entonces, 2 por 1 resulta siendo 2. Entonces nos queda aquí 10 más 2 es igual a 12 metros. La respuesta es la alternativa B. Ya, ¿está claro el ejercicio número 3? Ya, pasamos a ver el siguiente.
El siguiente ejercicio, número 4, nos dice, un cazador apunta con un rifle a un ciervo como se muestra en la figura. Si el ciervo equidista del árbol y del arbusto y la distancia entre el árbol y el ciervo es el triple que la distancia entre el arbusto y el cazador, ahí la distancia entre el ciervo y el cazador. Entonces aquí vamos a colocar la solución. Y tenemos la misma gráfica del enunciado. Entonces nos dicen por dato que el cazador, un cazador ubicado en el punto D, apunta con un rifle a un ciervo ubicado en el punto B, si este ciervo equidista del árbol y del arbusto. ¿Qué quiere decir la palabra equidista? Distancias iguales, y la distancia entre el árbol y el ciervo es el triple de la distancia entre el arbusto y el cazador. Entonces, ahí es la distancia entre el ciervo ubicado en el punto B y el cazador ubicado en el punto D. Entonces, de acuerdo a la gráfica del enunciado, la distancia entre el árbol, ¿no? Empezamos y aquí. Vamos a colocar aquí, antes de colocar los datos, el árbol está ubicado en el punto A, el ciervo ubicado en el punto B, en el punto C, el arbusto y el cazador en el punto D nada más. Pero además, aquí en la gráfica del enunciado se puede observar que la distancia del árbol al cazador viene a ser igual a 14 metros. Por ese motivo, aquí estamos colocando 14, ¿ah? 14 y aquí también 14 metros. Luego nos dicen, por el dato que está resaltado, por este dato resaltado de morado, si el ciervo equidista del árbol y del arbusto. El ciervo está ubicado en el punto B, equidista del árbol y del arbusto. La palabra equidistar quiere decir que la distancia del ciervo al árbol es la misma distancia del ciervo al arbusto. Estas dos distancias son iguales. Como no se conoce, vamos a colocar que sea cadena y también resultó siendo cadena. Pero además, por el dato, por este dato resaltado de turquesa, dice, la distancia entre el árbol y el ciervo es el triple que la distancia entre el arbusto y el cazador. Entonces, la distancia entre el árbol y el ciervo, ¿no? Es el triple entre el árbol y el ciervo, que es cadena, es el triple que la distancia entre este arbusto y el cazador, pero esa longitud no la conocemos, entonces colocamos que sea de longitud A. Si esta longitud es A, por este dato que estamos resaltando de turquesa, necesariamente esta distancia entre el ciervo y el árbol va a resultar el triple, que viene a ser 3A. Pero cadena vale 3A. Cadena también resultó siendo 3A. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí la distancia entre el ciervo y el cazador. Nos preguntan por toda esa longitud de rojo que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese X, se puede observar que nosotros conocemos la distancia del punto A al punto D resulta igual a 14. Entonces, del gráfico, la longitud AD, todo el segmento AD tiene como longitud 14 metros, pero esa longitud expresada en función de A viene a ser la suma de 3A más el valor de A. 3 más 3, 6, más A va a resultar siendo 7A. Entonces, 7A es igual a 14. Aquí es 14. Entonces, el valor de A va a resultar igual a 2. Y si el valor de A es igual a 2, si el valor de A vale 2, entonces del gráfico también nosotros podemos observar que X, del gráfico se observa que X, que es el segmento BD, es la suma de 3A más A, sería 4A, pero como el valor de A es igual a 2, reemplazando
4 por 2 sería 8 metros. Necesariamente la respuesta viene a ser la alternativa D nada más, ¿ya? Ya, aquí vamos a arreglar, para que tome la captura de pantalla, vamos a arreglar justamente que es 14, ¿no? Ya, ahora sí. Y creo que aquí le borramos, bueno, ponemos BD, ¿no? Vamos a colocar así. X, el X es igual a BD, ¿no? Ahora sí presentamos. Ya, tome la captura de pantalla. Ya, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ok, entonces continuamos. Ya, nos faltaría ver 2 ejercicios más, ¿no? El ejercicio número 6. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, tal que los rayos OA y OD son opuestos. Si la medida del ángulo B o C es igual a 50 grados, halle la medida del ángulo entre las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Entonces, vamos a colocar la solución. Nos dicen que se tiene, ¿no? Sean los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. 3 ángulos consecutivos. Entonces, ¿qué viene a ser un ángulo? Un ángulo siempre es la unión de 2 rayos. Para poder dibujar ese ángulo debemos trazar 2 rayos. El primer rayo, ¿quién viene a ser? El primer ángulo A o B. Entonces, el rayo inicial viene a ser OA. Este de aquí viene a ser el primer rayo. Entonces, aquí justamente vamos a pensar, ¿no? Nos dice, desde este punto trazamos el rayo OA. Luego, para poder formar el ángulo A o B, trazamos nuestro rayo OB. Entonces ya tenemos al ángulo A o B. Ahora, ¿qué falta? El ángulo B o C consecutivo, uno después del otro. Entonces, consecutivo. Trazamos el rayo OC. Al trazar ese rayo OC, se está formando nuestro ángulo BOC. De la misma forma, nos dice que debemos trazar el rayo OD para poder formar este ángulo COD. Entonces, trazamos el rayo OD y tenemos ahí a los 3 ángulos consecutivos, AOB, BOC y COD. ¿Pero con qué condición? Con la condición que el rayo, este rayo OA y el rayo OD son opuestos. O sea, el rayo inicial y el rayo final son opuestos. ¿Qué quiere decir que son opuestos? Que esos 3 puntos van a ser 3 puntos colineales. Son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Entonces, en otras palabras, todo esto, toda esta horizontal es una sola línea recta nada más. Entonces, por dato,
Nos dicen que el ángulo BOC es igual a 50 grados. Ángulo BOC. Entonces, de acuerdo a este dato que está resaltado de anaranjado, la medida del ángulo BOC es igual a 50 grados. Hay la medida entre las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Entonces, para este ángulo AOB debemos trazar bisectriz. Al trazar bisectriz es el rayo OM y ese rayo OM nos divide al ángulo AOB en dos ángulos congruentes, que quiere decir que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Estos dos angulitos son iguales. Como no conocemos, vamos a colocar, por ejemplo, que sea de medida tita y también resultó siendo tita. Ahora vamos a trazar bisectriz al ángulo COD, porque nos preguntan, hay la medida entre las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Entonces, nuevamente para el ángulo COD trazamos bisectriz, que es un rayo que nos biseca al ángulo, que nos divide en dos ángulos de igual medida. Como no se conoce, colocamos sea de medida alfa y resultó siendo alfa. Entonces nos preguntan por todo ese ángulo formado, desde esta bisectriz OM hasta la bisectriz ON, forma todo este ángulo que viene a ser de medida X nada más. Entonces, para poder hallar nuestro ángulo X, como esos tres puntos, el punto A, O y D, son tres puntos colineales, en el punto O nosotros podemos aplicar el postulado de par lineal. Entonces, ¿qué se tiene? Que la suma de todos estos ángulos debe ser igual a 180 grados. Entonces, ¿en función de quién? En función de tita, 50 y alfa. El X lo usamos al final, solamente vamos a trabajar en función de tita, 50 y alfa. Empezamos del rayo OA, avanzamos 2 tita. Avanzamos 2 tita más 50 más 2 alfa es igual a 180 grados. Este 50 pasa a restar. Entonces, al pasar a restar, nos quedaría 180 menos 50 va a ser igual a 130. Entonces, 2 tita más 2 alfa, 130. Mitad a cada miembro, mitad de tita, mitad de 2 tita, tita, mitad de 2 alfa, alfa, mitad de 135 grados, 65 grados. Entonces, acabamos de encontrar que el ángulo tita más el ángulo alfa suman 65 grados. Pero también del gráfico se observa que el ángulo X, a nosotros nos preguntan por X, entonces del gráfico se tiene que este ángulo X por el postulado de la adición de ángulos va a ser la suma del ángulo tita más 50 más alfa. Entonces X es igual a tita más 50 grados más alfa. Como tita más alfa suma 65, reemplazando 65 más 50 es igual a 115 grados. La respuesta es igual a 115 grados. Ya, tomé la captura de pantalla. Y vamos a ver el siguiente ejercicio, la número 8. En la figura, el rayo OX es bisectriz del ángulo AOC y la medida del ángulo BOC es igual a 3 veces la medida del ángulo XOA. Hay el complemento del ángulo XOC. Entonces, veamos aquí la solución. Y nos dicen que el rayo OX es bisectriz de nuestro ángulo AOC. Le falta el sombrerito, ¿no?
Entonces, ese rayo o X es bisectriz del ángulo AOC. Entonces, copiamos la misma gráfica del enunciado donde este rayo, lo que está justamente resaltado de anaranjado, por el dato que está resaltado de anaranjado, este rayo o X es bisectriz. Entonces, si es bisectriz del ángulo AOC, quiere decir que la medida de estos dos ángulos van a ser iguales. Entonces, colocamos este ángulo, tiene la misma medida que este otro ángulo XOC. Eso es por ser bisectriz. Estos dos ángulos van a ser iguales. Luego nos dicen también que la medida por dato, por este dato de amarillo, la medida del ángulo BOC es igual a 3 veces la medida del ángulo XOA. Pero en el gráfico nosotros no conocemos cuánto mide este ángulo XOA. Entonces nosotros le asignamos un valor que sea, por ejemplo, de medida tita. Entonces, si este ángulo es tita, por ser bisectriz, también resultó siendo tita. Entonces, en nuestro dato, si este angulito X o A viene a ser tita, entonces necesariamente el ángulo BOC va a resultar igual a 3 tita nada más. Entonces, ya conocemos nuestro ángulo BOC. Todo este angulito de celeste resulta siendo el triple, que va a ser igual a 3 tita. Entonces, conociendo los 4 puntos, los 4 ángulos, disculpen, los 4 ángulos, ¿no? Para este punto O se conoce el ángulo tita, este otro ángulo tita, este ángulo mayor viene a ser 3 tita, y en ese punto podemos aplicar la propiedad que la suma de todos los ángulos es igual a 360 grados. Este ángulo en O también resultó siendo de 90 grados. Entonces diremos el ángulo tita más tita, que es igual a 2 tita más 3 tita más 90, es igual a 360 grados. Operando 2 tita más 3 tita vendría a ser 5 tita. 5 tita más 90 grados es igual a 360 grados. Este 90 pasa a restar 270. 5 tita es igual a 270 y 270 sobre 5 va a resultar igual a 54 grados. Pero a nosotros nos preguntan, cuidado, cuidado con buscar 54 y marcamos plazo. No, sino hay que leer la pregunta. ¿Qué nos dicen? Hay el complemento del ángulo XOC. Entonces nos están preguntando por el complemento del ángulo XOC. Entonces, este ángulo XOC mide tita. Entonces nos preguntan por el complemento. Entonces, el complemento de tita, el complemento del ángulo XOC, que es de medida tita, va a resultar igual. El complemento de tita es igual al complemento de 54 grados. Y complemento de 54 grados resulta igual a 90 grados menos 54 grados resultó siendo igual a 36 grados. La respuesta va a resultar igual a 36 grados, que sería la alternativa D nada más, sería la respuesta, ¿ya? Entonces, vendría a ser el ejercicio número 8. Tomen la captura de pantalla. Ya, ¿alguna pregunta, alguna consulta?
minuto. Ya, no hay consultas. Entonces vamos a presentar los ejercicios propuestos, ¿ya? A ver las claves. Clave de ejercicios propuestos. La 1 de los propuestos sale C, la 2 de los propuestos D, la 3 B, la 4 D. Ya, sería entonces la clase de hoy, jóvenes. Ya, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver. Ya. Claro, todo estuvo claro. Ok, todo claro, todo claro. Ya, ok. No hay preguntas entonces. Ya, entonces lo intentan la parte de los propuestos. O también salió todo. Ok, ya, miren, acá tengo el solucionario de los ejercicios propuestos. Voy a compartir pantalla para que ustedes le tomen la captura de pantalla, ¿ya? Vamos a compartir el archivo, ¿está bien? Ya, por esta vez, ¿ah? La siguiente ustedes tienen que hacer. Ya, a ver, veamos. Ya, ¿está cargando? Ya, le toman la captura de pantalla. Ese es el ejercicio 1. Es de rectas, ¿no? Nos dicen en una recta se ubican los puntos consecutivos, 4 puntos consecutivos, tal que se cumpla la condición CD es igual a 3 veces BC, ¿no? Si AC es igual a 8, BD es 12, AY X. Ya, ese es el ejercicio 1 de propuestos. Ya, y esta es la 2. Ya, ese es el ejercicio 2. Se realiza 2 cortes a un alambre en posición horizontal, como se muestra en la figura, y resulta que cada trozo mide el cuádruplo del anterior. Si la diferencia de las longitudes de los 2 trozos menores es 60 centímetros, ¿cuánto mide el alambre, no? Esta pregunta es similar a una pregunta que colocaron en admisión, ¿no? El ejercicio 2. Ya,
Ya, tomaron la captura. Ya, la 3. La 3 es acerca de ángulos. Esa es la 3. Ya. La 4. Este es el ejercicio 4. Ahí da, ¿no? Ya, esa es la 4. Ya, entonces, ahí tienen todos los ejercicios propuestos también. Ustedes repasen, estudien, por favor, y nos vemos en la siguiente clase. ¿No hay consultas? Ya, ok, ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos, se me ve todo oscuro, ¿no? Porque todavía no he prendido la luz. Ya, ahí nos quedamos. Chao, nos vemos hasta la siguiente clase, hasta el próximo jueves. Cuídense, cuídense bastante. Ok, gracias a ustedes. Ya, están en su descanso, tienen 15 minutos. Chao, nos vemos, bye.